Buenos días, hoy vamos a hablar sobre síndrome nefrótico y nefrítico. Eh, Definición, fisiopatología, clínica, diagnóstico, conceptos claves que cada estudiante de medicina debe saber y por último un mini banqueo. Pues comenzamos. Vamos a hacer un cambio de diseño rapidito. Excelente. Entonces, ¿qué es síndrome nefrótico y nefrítico? Para lo cual hemos usado MarkMap, que es una herramienta que te ayuda a crear mapas mentales y pues obtuvimos este mapa mental que es sumamente importante y solo lo esencial. Entonces, y es interactivo también, ¿no? Vamos a empezar entonces con síndrome nefrótico. Compartir esta pestaña. Si se observa. Genial. Ya. Entonces, síndrome nefrótico. Tenemos definición, etiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento médico, 5 puntos esenciales y un caso clínico resuelto. Entonces, vamos a prescindir un momento de su fisiopatología, diagnóstico, y vamos a abocarnos a lo que es la definición. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, recuerde que es una enfermedad renal caracterizada por proteinuria excesiva. ¿Cuánto de proteinuria excesiva? Hablamos de más de 3,5 gramos por día. Hipoalbuminemia, edema y dislipidemia. Entonces, tenemos que recordar, nefrótico, proteinuria, nefroproteinuria, más de 3,5. Con eso, conceptos claves, ya puedes tener una noción de lo que estamos hablando. Hipoalbuminemia, edema y dislipidemia. Etiología, veamos. En la etiología principalmente es causada ¿por qué? Por enfermedades renales primarias. ¿Como cuáles? Glomerulonefritis. Y en caso de que sea secundarias, puede ser secundaria a diabetes, lupus o amiloidosis en caso fuese. ¿Qué más? Fisiopatología. ¿Cuál es la secuencia fisiopatológica para el síndrome nefrótico? Pues tenemos primero un daño a la barrera de filtración glomerular, luego una pérdida de proteínas plasmáticas en la orina y subyacente a esto, retención de sodio y agua. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a interactuar con nuestro mapa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, chicos? Entonces, primero tenemos que tener una buena historia clínica y examen físico, con PPL y todo ello, ¿no? Luego, análisis de orina es importante para evidenciar proteinuria, porque ¿se acuerdan de la característica del síndrome nefrótico? Era una proteinuria por encima de 3,5, ¿verdad? Entonces, análisis de orina, análisis de sangre para ver la albúmina sérica, el perfil lipídico y una biopsia renal en casos específicos. Tratamiento médico, tenemos de primera mano diuréticos para controlar en el caso de edema, porque una de las características de este síndrome nefrótico es el edema, ¿verdad? Entonces utilizamos diuréticos. ¿Qué más? Inmunosupresores en casos de lupus, por ejemplo, ¿no? Para casos de origen inmunológico, estatinas para controlar el tema de las dislipidemias, atorvastatina, por ejemplo, dieta baja en sodio y control de la presión arterial, trasplante renal en casos graves o refractarios. También un video siguiente vamos a hablarles sobre cuál es el manejo de la hipertensión arterial según las nuevas guías, la europea, la americana del año 2020 y cuáles son las actualizaciones y tratamiento posterior, ¿no? Pero aquí, en el síndrome nefrótico, específicamente dieta baja en sodio. Por ejemplo, una dieta DASH, una dieta mediterránea, por ejemplo. Trasplante renal en casos graves o refractarios según nuestra escala de perjuicio para el dolor, ¿no? Para el riñón, perdón. Y ya vamos a concluir con este síndrome nefrótico con los 5 puntos esenciales para los estudiantes de medicina. Los estudiantes debemos comprender nosotros la fisiopatología que ya habíamos hablado, las causas subyacentes, conocer las pruebas diagnósticas, familiarizarse con las opciones de tratamiento per se, de acuerdo al país, de acuerdo al hospital y sus indicaciones, aprender también a manejar complicaciones como cuáles, como la trombosis venosa y mantener una perspectiva clínica al abordar el caso. ¿Y cuál caso? Pues presentamos aquí un casito, un paciente de 40 años con edema generalizado y proteinuria. ¿Qué puede ser esto, chicos? Aquí ya hablamos de un edema generalizado y proteinuria. Y como ya habíamos visto las características, pues edema
y proteinuria, puede ser un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pruebas que revelen proteinuria masiva y polvognemia. ¿Qué más? Biopsia renal. En caso de biopsia renal va a confirmar un caso de glomerulonefritis membranosa y el tratamiento sería con corticoides y control del sistema. Y acabaríamos con el tema de síndrome nefrótico. Como ustedes pueden observar, es lo esencial que podemos nosotros saber. Definición, etiología, fisiopatología. Al final también vamos a hacer un resumen. No se preocupen. Ahora, compartir esta pestaña. Damos paso al síndrome nefrítico. Nefrótico, ya habíamos visto proteinuria, edema. Ahora, en el síndrome nefrítico, tenemos que empezar a definir, vamos a interactuar con nuestro MarkMap y vamos a ver estos criterios. Primero, definición. ¿Cómo se define el síndrome nefrótico? Siempre cuando vamos a abordar una enfermedad, esto me faltaba acotar, ¿no? Siempre cuando abordamos una enfermedad debemos saber 5 cosas principales. Uno, una definición, etiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y ya puedes adicionar a ello cuantas cosas quieras, pero principalmente esas 5 cosas. Entonces, ¿cómo tú defines el síndrome nefrítico? A comparación del síndrome nefrótico, este es un trastorno renal, pero va a ser caracterizado por una inflamación glomerular y hematuria. Entonces, aquí tenemos uno de los principales diagnósticos diferenciales o diferencias entre nefrótico y nefrítico. Nefrótico, recuérdense, nefrótico, proteinuria, más de 3.5. Nefrítico, hematuria. Ahí queda. ¿Cuál es la etiología que va a tener un síndrome nefrótico? Pues principalmente va a estar causado por enfermedades renales primarias, como cuáles, como la glomerulonefritis. ¿Qué más? Puede ser secundario a infecciones como estreptococos y enfermedades autoinmunitarias, como el caso del nefrítico, ¿no? Pero ya vamos a tener esta diferencia clínica, ¿no? Porque no podemos decir un síndrome nefrótico con hematuria, ¿no? Entonces, no tiene mucha correlación clínica. Entonces, hematuria, síndrome nefrítico. Fisiopatología. Hablando de fisiopatología, tenemos una secuencia primero de inflamación y daño a los glómerulos renales, permeabilidad aumentada de células sanguíneas, incluyendo los eritrocitos, y una hematuria y proteinuria. Ojo, hematuria y proteinuria. Ahorita vamos a ver la diferencia. En el diagnóstico, igual, tenemos que hacer historia clínica, examen físico, análisis de orina, pruebas serológicas como anticuerpos antinucleares, complemento y una biopsia renal en casos específicos, como en el anterior caso. Y nuestro tratamiento sería, como esto tiene otra sintomatología, pues nuestro tratamiento se basa en la causa subyacente, como menciona acá. Antibióticos e inmunosupresores, en caso fuere. ¿Qué más? Control de la presión arterial, dieta baja en sodio y restricciones de proteína, diuréticos y antiinflamatorios no esteroideos para controlar el caso de la inflamación, no del edema. Entonces, como podemos observar hasta el momento, la hipertensión arterial tiene un papel sumamente importante en la salud de nuestros riñones. Por eso tenemos que saber abordarlo, manejarlo, cómo tratarlo, diagnosticarlo. Seguimos. ¿Cuáles son los puntos esenciales? Igual, tenemos que comprender las diferentes causas, familiarizarse con nuestros procesos diagnósticos, encontrar el tratamiento de la causa subyacente y considerar las complicaciones como la hipertensión per se. Y mantener un seguimiento a largo plazo para el monitoreo. Acá tenemos un casito clínico. Vamos a más arribita. Paciente de 25 años con hematuria persistente y edema. Aquí hay también edema. Análisis de orina revela hematuria y proteinuria. Pruebas serológicas muestran anticuerpos antinucleares elevados, diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? Con inmunosupresores y manejo de la enfermedad autoinmune. Entonces, aquí la pregunta del millón sería, Pierre, tú me dijiste que hay edema en el síndrome nefrótico, ¿por qué eres malo? ¿Por qué me engañas? No. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias sustanciales de qué tipo de edema, por qué se ocasiona el edema y todo eso. Pero recuérdense, lo que no pueden olvidarse es síndrome nefrótico, proteinuria más de 3.5 y síndrome nefrítico, hematuria. Seguimos entonces con nuestras diapositivas. Ahora sí, compartir esta pestaña.
De vuelta con nuestras diapositivas, ¿está? Tenemos que recordar estos. Estos son flashcards muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome nefrótico versus síndrome nefrítico? Como ya habíamos visto, la clínica podemos diferenciarla con, en el nefrótico, habíamos visto proteinuria, ¿verdad? Vamos a activar nuestro punterito láser. Listo, acá está. Proteinuria, más de 3.5 gramos por día. ¿Qué más? En nefrítico, hematuria, con o sin cilindros, ¿no? ¿Qué más? En síndrome nefrótico también vamos a ver un edema, hipoalbuminemia a comparación de la proteína. Hiperlipidemia con compensación hepática por hipoalbuminemia. Y en la clínica del síndrome nefrítico tenemos hipertensión, azotemia, oliguria y proteinuria variable. Entonces, en los dos casos sí puede haber proteinuria, sí puede haber proteinuria, pero va a ser variable, pero no tanto a más de 3.5, ¿no? Entonces, proteinuria más de 3.5, nefrótico. Hematuria, nefrítico. Enfermedades que pueden ocasionar. Enfermedades, cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, la vasculitis, la amiloidosis, como ya habíamos visto. Y en nefrítico tenemos glomerulonefritis post-estreptocócica, por LES también, o rápidamente progresiva. Acá tenemos a la par otra flashcard de los ENAMs. Nefrótico, proteinuria masiva, ¿ya ves? Hipoalbuminemia, edema generalizado. Entonces, ¿cómo tenemos que diferenciar otra vez? En nefrótico va a haber un edema generalizado. Generalizado. En cambio, en el nefrítico puede haber un edema, pero no generalizado. Elevación de urea, creatinina, proteinuria leve a moderada y disminución de C3. Tenemos que recordar también, principal para las glomerulopatías, es diferenciar estos tipos de cilindro y cuándo vamos a hallarlo en qué casos. Cilindros serios, vamos a verlo en enfermedad renal crónica. Estos son como preguntas robots de Villamédic, ¿no? Si te menciona el caso clínico, todo eso. Cilindros serios, enfermedad renal crónica. Cilindros glandulares, NTA. Cilindros leucocitarios, pielonefritis, nefritis intersticial. Cilindros hemáticos, como habíamos dicho, hematuria, síndrome nefrótico. No nefrótico, es nefrítico. Hematuria, nefrítico. Muy bien. Y cilindros grasos, síndrome nefrótico. Cilindros hialinos sin valor específico. Y cadenas ligeras como un mieloma múltiple. Entonces acá tenemos el primer casito clínico. Pero de 50 años que ingresa al hospital por presentar un cuadro de disnea, palidez de piel y mucosas. Al examen clínico, presión 100/60. Vamos a hablar ya de hipertensión arterial, no se preocupen. Se detecta anasarca, un edema generalizado. ¿Qué más? Signos de derrame pleural derecho. Examen de laboratorio, hemoglobina 9. Abajo. Colesterol 320. 200, 300, está elevado. Proteinuria, proteínas de orina de 3 cruces. Entonces, con todo este caso clínico, ¿acá tenemos hematuria? No, no tenemos hematuria. ¿Cuál sería el diagnóstico? Síndrome nefrótico, nefrítico, glomerulonefritis aguda, insuficiencia renal crónica. Vamos a dar 5 segundos para los que puedan observar el video. Entonces, aquí es síndrome nefrítico o nefrótico. No, nefrítico. Nefrótico, exacto, porque recordemos, proteinuria más de 3.5 gramos por 24 horas, hipoalbuminemia, edema generalizado, hipercolesterolemia y lipiduria. Entonces, síndrome nefrótico. Nefrótico, proteinuria. El síndrome nefrótico se caracteriza por todo. A ver, aquí, veamos. Albuminuria, edema, hiperlipidemia, hematuria o hipoalbuminemia. 5 segundos. Excelente, hematuria, ¿verdad? Porque hematuria es para síndrome nefrítico. Y bueno, ya se me pasó ya. Enfermo de 20 años de edad presenta cefalea y orinas oscuras, coluria, puede ser presencia de matías en orina, ¿no? ¿Qué dice? Presión, hipertenso, casi una emergencia hipertensiva, no más de 180.
Ya, edema en pies, solo en pies, no es edema generalizado como en el otro caso, no es anasarca. Entonces, hematuria macroscópica, urea 140 miligramos por decilitro, creatinina 3,4 miligramos por decilitro y proteína. La creatina está elevada porque es de 1 a 1,5 de acuerdo al sexo, pero proteinuria de 2 gramos en 24 horas. Cantadazo. Diagnóstico más probable, síndrome nefrítico. Y eso es todo en cuanto al síndrome nefrótico y nefrítico. Como ustedes pueden observar, son menos de casi 15 minutos. Así que esto es lo esencial que debemos saber de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico para poder responder todo nuestro banqueo. Gracias.